Siempre quiero conocerte, te pido que me llenes para dar tu amor al santo. Que Dios te bendiga, bienvenido a Logos Devocionales, Tiempo con Dios. A lo largo de esta hermosa carta que es Romanos, hemos aprendido muchas cosas para nuestra vida cotidiana. Y es que la pregunta que mencionamos el día de ayer, ¿el hombre nace siendo bueno y el mundo lo corrompe o el hombre nace siendo malo? La respuesta es clara, el hombre es malo por naturaleza. ¿Y dónde lo dice? Nos lo dijo el escritor el día de ayer, no hay ni una persona justa. El veredicto que vimos el día de ayer en Romanos capítulo 3, de los primeros versículos, es precisamente que no podemos hacer nada para comprar el favor del Señor. Al contrario, estamos lejos de su presencia, somos malos. Nada nos justifica ante Dios. No importa que tú y yo hayamos nacido en una cuna cristiana, como le decimos aquí en México, cristiano de cuna, o que tu familia haya sido cristiana, o que conozcas de Dios, o que tus papás sean pastores incluso, o que tengas algún familiar pastor o servidor de Dios, eso no nos justifica delante de Dios. De hecho, los judíos tenían exactamente las mismas ideas. Ellos pensaban que por ser judíos, por ser descendientes de Abraham, ellos ya eran salvos. Y la Biblia, a través del apóstol Pablo, les reveló a ellos que no, nada nos hace justos delante de Dios. Por lo tanto, el veredicto de cada uno de nosotros es que somos pecadores. Todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Pero el Señor no nos deja ahí. De hecho, a partir de lo que veremos hoy, en Romanos 3, 21 al 31, veremos un tema cuyo título únicamente son 4 letras, sola. ¿A qué se refiere esta expresión sola? Bueno, lo veremos en un momento. Vamos a leer qué es lo que nos dice Romanos 3, 21 al 31, y la palabra de Dios nos dice así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El apóstol Pablo aquí les está hablando, si nos vamos al contexto histórico, que todos estamos bajo pecado, que la ley no justifica a nadie. De hecho, el propósito de la ley no era otro más que el demostrar la insuficiencia del ser humano. Amados hermanos, nosotros como cristianos bíblicos, o como muchos nos conocen como cristianos protestantes, enseñamos lo que la Biblia nos enseña, y la Biblia nos enseña que todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aun uno. No podemos considerarnos personas buenas. No somos buenos. Todo lo que hacemos está bajo el yugo del pecado. Recuerda, la ley no nos justifica. Alguien puede pensar, es que la Biblia nos dejó los 10 mandamientos. Sí, precisamente la Biblia nos dejó los 10 mandamientos. Pero si nosotros vamos a la Escritura, específicamente en Gálatas capítulo 3, en el versículo 9 en adelante, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La Biblia más adelante nos enseña que no podemos ser justificados por las obras de la ley. De hecho, si tú y yo queremos aplicar los 10 mandamientos para ser justificados, la Biblia nos dice, estamos bajo maldición. Entonces, amados hermanos, es lo que el apóstol Pablo les está diciendo acá. La ley no te justifica. Guardar un día de reposo no nos justifica, no nos hace santos. Al contrario, nos hace estar bajo maldición.
Pero hoy vamos a ver la solución. Y es que la Biblia, a partir del versículo 21, nos dice, pero ahora sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hacemos justos. Y esto lo confirma en la misma ley y los profetas. Aquí la Biblia nos está mencionando que desde el principio Dios puso la ley, sí, pero como una guía para que las personas ahí fueran tomando su propio camino, el camino de la ley, que los lleva a todos hasta Jesucristo. Tú y yo ya vemos aplicada la ley en Jesucristo. No necesitamos seguirla porque ya se aplicó en Jesucristo. Tú y yo debemos seguir a Jesucristo. A ese principio, amados hermanos, de basarnos solo en lo que Jesucristo enseña, se le llama sola Escritura o solamente la Escritura. Por lo tanto, amados hermanos, la justicia de Dios no surge del hombre. La justicia de Dios revelada en las Escrituras no surge de una buena voluntad del ser humano, sino que surge en el trono de Dios. No se recibe, dice el verso 21, la justicia de Dios no se recibe por las buenas obras que tú y yo podamos hacer. La justicia de Dios se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Y a esto se le llama sola fide o solamente por medio de la fe. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. A esto, amados hermanos, a estos dos versículos, Lutero los llamó el corazón de la Escritura. Y es que solo la Escritura nos lleva a un conocimiento de que somos justificados solo por medio de la fe en Jesucristo. En pocas palabras, tú y yo no somos buenos, ok, pero ¿qué podemos hacer? ¿Queremos ir a la eternidad con Dios? ¿Qué podemos hacer? Creer en que el sacrificio de Jesucristo nos libra a ti y a mí de la maldad, del pecado. Y eso nos lleva al segundo punto, que es que todos pecamos. Y este versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay muchas personas hoy en día que se consideran justos, que se consideran buenas personas. Y no vamos a negarlo. Hay obras que son buenas, obras morales, obras de caridad, pero si hacemos esas obras sin Dios, seguimos sometidos al pecado. No podemos hacer nada para que Dios nos perdone. Solamente reconocer que somos pecadores. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, dice otra versión, pero Dios en su bondad y gratuitamente. ¿Qué más queremos? Estamos peleados con Dios por nuestro pecado. Solamente Dios nos pone ese camino de misericordia. Dice, Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. La versión 60 dice, por su gracia. Y esto la Reforma Protestante la llama sola gratia o solamente por la gracia. La Biblia nos está enseñando que solo la Escritura nos enseña que la fe, solo la fe nos justifica, la fe en Cristo Jesús. Esto solamente por la gracia. Llevamos 3 solas. Y es que, amados hermanos, Dios no se contradice, pues el verso 25 continúa enseñándonos a quien Dios puso como propiciación. Y esta palabra propiciación está haciendo referencia al tabernáculo de reunión que tenían los judíos. Y es que en el tabernáculo había precisamente un altar en el que, recuerda, el altar era el lugar en donde algo se sacrificaba. Y ahí se sacrificaban los animales para que la sangre de ese animal cubriera el pecado de la persona que había llevado el animal. Bueno, esta palabra, a quien Dios puso como propiciación, está hablando de Jesucristo. Jesucristo es nuestra propiciación. Su muerte cubre nuestros pecados. Su muerte cubre nuestra maldad. Y a este punto se le llama solo Cristo. Solo por medio de Cristo somos liberados del pecado. Solo la sangre de Cristo nos hace libres y nos limpia de toda maldad. Dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y que el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Ahora, amados hermanos, la cruz muestra justicia y misericordia, tal como nos lo dice el versículo 26. ¿Justicia por qué? Justicia porque Dios no pasa por alto el pecado. La misma Biblia nos enseña que Dios no tiene por inocente al culpable. ¿Tú y yo somos culpables? Sí, hay que reconocerlo. Soy culpable de pecado. ¿Pero qué crees? También hay misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque el mismo Dios Todopoderoso provee de un sustituto, y ese sustituto es el Señor Jesucristo.
Si te das cuenta, todo lo que vimos en el Antiguo Testamento, todo lo del tabernáculo, la ley de Moisés, era sombra de lo que se iba a cumplir en Jesucristo. Ya no necesitamos cumplir los 10 mandamientos al pie de la letra, como se los enseñaban antes, guardar las fiestas mosaicas, guardar los días de reposo, etc. Lo que debemos hacer ahora es guiarnos en el ejemplo del Señor Jesucristo, quien ya cumplió la ley. Por lo tanto, amados hermanos, solo Cristo nos hace libres del pecado. Finalmente, los últimos versículos nos dicen, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. Esto significa, tú y yo no podemos decir, yo soy mejor cristiano que tú, yo soy un mejor creyente que otras personas. Al contrario, la jactancia queda excluida, porque solo a Cristo se le debe dar la gloria. Dice el mismo versículo 29, ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de todas las naciones? Claro está que los que lo es también de todas las naciones, pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justos a los que tienen fe sin tomar en cuenta si están o no circuncidados. ¿Qué quiere decir? Que el apóstol Pablo les está diciendo a los judíos, hey, olvídate de tus tradiciones judías. Dios es el mismo Dios de los judíos y de los gentiles. Dios es nuestro Dios, amados hermanos, y Él es tan misericordioso que nos permite el día de hoy acercarnos a Él, y a esto se le llama soli deo gloria. Solamente a Dios sea dada la gloria. Esto, amados hermanos, es un himno de gracia. Martín Lutero en uno de sus mensajes decía que el enemigo puede restregar en tu cara el pecado que has cometido, puede decirte, tú has pecado y mereces el infierno. Y el mismo Martín Lutero, basándose en Romanos 3, dijo, yo sé que merezco el infierno, ¿y qué? Pues alguien murió y pagó por mis pecados. Su nombre es Jesucristo, Hijo de Dios. Donde Él esté, yo también estaré. Y esa es nuestra fe, que en donde está el Hijo de Dios, nosotros también estaremos. Por lo tanto, amados hermanos, recordemos, solo la Escritura nos enseña acerca del Dios verdadero. Solamente por la fe en Jesucristo es que somos salvos. Solo la gracia nos lleva a Jesucristo. Solo Cristo puede limpiar nuestros pecados y solamente por todo este hermoso regalo, solamente a Dios le corresponde la gloria. Que esta sea la enseñanza para nuestro día a día. Por lo tanto, amados hermanos, a partir de hoy, que esta sea nuestra forma de vivir. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Siempre quiero conocerte.